Shelly Nagel siempre protegió mucho a su hermana menor, Sherry. Cuando quedó embarazada a los 15 años, Shelly estuvo a su lado y nunca dejó de cuidar de ella. 8 años después, Shelly organizó una fiesta de cumpleaños para su hijo menor. Esperaba que su hermana menor se uniera a la celebración, pero esta no se presentó. Cuando mi hermana no vino a la fiesta ese día, sentí que algo malo podría haber ocurrido. En el pequeño pueblo de Altoona, comenzaron a correr rumores de que Sherry había abandonado a su esposo y a sus hijos. Durante años los hijos de Sherry Liddy creyeron que su propia madre los había abandonado. Mi hermana nunca hubiera abandonado a sus hijos. Podría haberlo dejado a él, pero no a los niños. Cuando Shelly les contó sus sospechas a los policías, se negaron a investigar el caso debido a los rumores, pero Shelly se rehusaba a aceptarlo. En cambio, comenzó a investigar por su cuenta, abriendo una página en Facebook y enviando mensajes directos a los sospechosos que fue identificando en el proceso. Este caso se estancó por más de una década. ¿Por qué pasó tanto tiempo? Shelly creó una página de Facebook para pedir datos sobre su hermana. Ella hará todo lo posible para compartir la historia de Sherry. Tenía fe en que sería capaz de encontrarla. Aunque todos estuvieran en su contra, Shelly estaba dispuesta a arriesgarlo todo para encontrar a su hermana. Hacía todo lo que podía para encontrar información. Siempre estaba buscando algún dato nuevo. En el pueblito de Altoona, Shelly esperó a que llegara su hermana antes de cantarle feliz cumpleaños a su hijo menor. Pensé que todo estaría bien. Nunca nos perdimos ninguna de las fiestas de cumpleaños de los niños, pero todos estaban allí excepto ella. Finalmente, alguien llamó a la puerta y Shelly fue a abrir de inmediato. Pero no era mi hermana. Los que estaban del otro lado de la puerta eran el esposo de Sherry y su padre, Ken Liddy. Cuando le preguntaron por Sherry, su esposo dijo que se había ido a vivir con su novio en Maine. Antes de que pudiera seguir, su padre lo interrumpió. Entonces Ken dijo que no podía creer que mi hermana hubiera dejado a los niños. Sheldon, el padre de las hermanas, les dijo a Aaron y Kenneth que se fueran y luego fue a la policía. Mientras tanto, Shelly seguía intentando comprender lo sucedido. ¿Por qué Kenneth había ido con Aaron? ¿Por qué Sherry se iría sin decirle a nadie? Para mí eso no tenía sentido. Sentía que Aaron estaba mintiendo, pero no sabía por qué. Unos días después, Sheldon recibió terribles noticias. La policía en Altoona no tenía razones para creer que ella estuviera en peligro, ni que se hubiera cometido un crimen. Se creía simplemente que ella había decidido irse y no volver a tener contacto con su familia. Altoona era pequeño y los rumores se propagaban rápidamente. Los hermanos de Sherry sabían que algo no estaba bien, pero los demás creían que se estaba repitiendo la historia. Nuestra madre nos abandonó cuando éramos pequeños. Yo sabía que Sherry no abandonaría a sus hijos por esa misma razón. No había nada más importante para ella que sus hijos. Un mes después, la policía visitó a los Liddy e interrogó al suegro de Sherry. Solo sabíamos que Sherry se había levantado para irse a trabajar el viernes a la mañana. Su suegro, Ken Liddy, la dejó en su lugar de trabajo, y esa fue la última vez que alguien vio a Sherry. Kenneth tuvo que contarles a sus 3 nietos pequeños por qué su madre los había abandonado. Los Liddy les hicieron creer a los niños que su madre se había escapado con otro hombre y que los había dejado. Con el tiempo, los Liddy cortaron relación por completo con la familia de Sherry. Solía pasar mucho tiempo con mis sobrinos y sobrinas. Nuestros niños jugaban juntos siempre. Pero después de que mi hermana desapareciera, toda esa relación se terminó. Pero esto no detuvo a Sheldon de al menos intentar obtener más información de los Liddy. No paraba de llamarlos para ver si recordaban más detalles sobre su desaparición. Tampoco dejó de presionar a la policía para que hiciera algo. Sin embargo, eso era lo que más nos preocupaba. La policía nos dijo que ella era una persona adulta y que podía haberse ido por su cuenta. No tenían ninguna respuesta para darnos, no la habían visto ni habían escuchado nada sobre ella. Siento que él en cierta forma perdió la esperanza de recibir ayuda de las autoridades y sabía que la policía no haría nada. Durante ese periodo, el inmenso estrés al que Sheldon estaba sometido le pasó factura. Su ya frágil estado de salud empeoraba cada vez más. Al final, tuvo que ser internado y no pudo seguir luchando por su hija. Cuando los médicos le dijeron que no le quedaba mucho tiempo, llamó a Shelly. Mi papá estaba realmente destrozado por todo lo que había pasado. Creo que él sentía como si la hubiera defraudado, como si no hubiera estado para ella. Por eso, la última vez que estuve en el hospital con él, le prometí que la iba a encontrar y que la iba a traer a casa conmigo. Él falleció 2 días después de esa conversación. Creo que mi papá murió con el corazón roto.
Después de prometerle a su padre que encontraría a Sherry, Shelly recorrió la ciudad y tocó las puertas de todos para tratar de obtener información. Siguió investigando por 6 largos años sin obtener ningún resultado. Todo ese tiempo Richard seguía intentando que la policía los ayudara, pero sin éxito. Finalmente, Shelly redirigió sus esfuerzos a Internet, primero a través de MySpace en 2003, luego a través de Facebook en 2009. Entonces comencé a buscar información en algunas redes sociales. Lo primero que hice fue enviarle solicitudes de amistad a todas las personas que se me ocurriera, como sus amigos y mis amigos. En 2011 Facebook implementó una función que cambió por completo cómo la gente usaba la plataforma. Los grupos les permitían a los usuarios hablar sobre un tema en particular, lo que le dio a Shelly una idea. Recuerdo haber pensado que podía hacer una página sobre la búsqueda y ver si eso ayudaba en algo. La página de Facebook fue lo que verdaderamente inició todo. El problema era que en Altoona todos se conocían y los rumores se propagaban rápidamente, por lo que nadie estaba dispuesto a arriesgarse al decir públicamente lo que sabía. Pero las cosas eran diferentes detrás del anonimato ofrecido por Internet. Una de las primeras personas en hablar fue un usuario llamado John B. Afirmaba ser vecino de los Liddy y dijo que su comportamiento había cambiado por completo desde la desaparición de Sherry. Dijo que las puertas de la casa solían estar siempre abiertas y que él antes pasaba mucho tiempo con ellos. Y también dijo que después de que Sherry desapareciera, nadie salía de la casa y la única persona con la que se podía hablar era el papá de Aaron. Comenzaron a llegar mensajes más preocupantes, y la mayoría señalaban a Kenneth, a Aaron e incluso a Ryan, el misterioso novio que los Liddy afirmaban que se había llevado a Sherry a Maine. John B. también le escribió que Sherry le había contado que Kenneth estaba obsesionado con ella y que le daba miedo quedarse a solas con él. La exnovia de Aaron también le dijo que su hijo, el sobrino de Shelly, sabía dónde estaba su madre, en el terreno de 60 hectáreas de los Liddy en Warriors Mark. Al mismo tiempo, una persona oculta tras una cuenta anónima le dijo esto: Sherry sigue viva, pero nunca volverás a verla. La verdad, que alguien me dijera una cosa como esa me afectó muchísimo. Sentí que tenía que decirle esto a la policía, porque era algo que ni siquiera habíamos escuchado antes. Pero incluso estas revelaciones no fueron suficientes para que la policía iniciara una investigación. Shelly sabía que necesitaba pruebas concretas para captar la atención de las autoridades. Mi hermana había estado desaparecida durante 11 años. Tenía esperanza de que tal vez podría encontrarla algún día. Así que comenzó a indagar en el pasado de su hermana, buscando cualquier dato que no hubiera visto antes. Y es así como Shelly identificó al eslabón perdido, la persona con la que nadie siquiera había intentado hablar desde la desaparición de Sherry. Decidí probar una nueva táctica para intentar obtener más información. Entonces lo que hice fue comenzar a buscar a Ryan. Yo sabía cuál era el apellido de Ryan, así que aunque tuve que buscar bastante, eventualmente logré encontrarlo a través de la página de perfil de Facebook de su esposa. Aunque ella creía que Aaron y Kenneth estaban involucrados, eso no significaba que Ryan, el misterioso novio que supuestamente se había llevado a Sherry en el 99, no fuera sospechoso. No estaba segura de cuál había sido su participación, así que no quería decir demasiado. Tan solo necesitaba que él me dijera dónde creía que podía estar mi hermana. Shelly le envió un mensaje, cruzó los dedos y esperó con paciencia. 3 días después de preguntarle si tenía información sobre Sherry, Ryan finalmente respondió. Él me respondió el mensaje y me dijo que sí recordaba a mi hermana. Sin embargo, me dijo que la última vez que la había visto fue un día en que Aaron los vio y los confrontó. Él me dijo que ese día, él y Sherry estaban en el callejón detrás de la casa de los Liddy. En una discusión que Shelly no sabía que había sucedido, Aaron y Ryan se pelearon a puñetazos por Sherry. Su hermana intentó separarlos, pero Aaron la apartó y le dijo que no dudaría en matarla si algún día la volvía a ver con Ryan. Esta información era muy importante. Él me dijo que Sherry terminó su relación con él ese día, así que resulta que ella nunca se había mudado a Maine con él. No pude evitar preguntarme qué le habría sucedido, ya que toda la historia de su desaparición se basaba en esto, y según él, no era verdad. Shelly quería ir a la policía de inmediato, pero su hermano le recordó que después de años de ir a las autoridades, habían dejado de confiar en ellos hacía tiempo. Entonces le pidió a Ryan que les hiciera un favor. Le pedimos a Ryan que hablara con la policía para confirmarle que Sherry no se había ido de este pueblo con él. Y finalmente, por primera vez en 12 años, la policía de Altoona consideró declarar a Sherry como desaparecida y abrir un caso. Para el departamento de policía de Altoona, la única razón por la que Shelly tenía credibilidad era por haberse contactado con Ryan. Así que Shelly se lleva todo el crédito.
Con la declaración oficial de la desaparición de Sherry y con Ryan fuera de la lista de sospechosos, Shelly finalmente tomó acción. Le dijo a la policía que la persona responsable de la desaparición de su hermana probablemente era Aaron Liddy, con la ayuda de su padre Kenneth. Aaron Liddy era sin dudas una persona de interés para este caso, y el hecho de que él creyera que ella lo estaba engañando podría haberle dado un posible motivo para matarla. Pero pasaron varios meses sin que la policía hiciera algo. Shelly sabía que eventualmente volverían a interrogar a Aaron, pero estaba cansada de seguir esperando, así que decidió tomar las riendas nuevamente. Se dirigió al tribunal para recopilar más datos sobre el divorcio de Sherry y Aaron. Encontró un documento con fecha del 10 de junio de 1999 que establecía que Sherry obtendría la custodia legal y física de los niños. Convencida de que había descubierto el verdadero motivo del crimen, regresó a la policía. Una vez más desestimaron sus hallazgos como irrelevantes. La verdad es que teníamos muchas dudas. Parecía que Aaron intentaba cooperar con las autoridades todo el tiempo, pero aún así tenían sospechas. La voluntad de Aaron para trabajar con la policía llevó a los investigadores en otra dirección, y si su padre Kenneth había actuado por cuenta propia. Fue entonces cuando decidieron hacer algo que probablemente deberían haber hecho hace 13 años. Ken afirmó que el día de la desaparición dejó a Sherry en su trabajo y luego se fue al suyo, por lo que la policía finalmente les pidió a sus empleadores que lo corroboraran. Dijo que estaba en el trabajo, pero ese día no fue a trabajar. Y si Kenneth no estuviera involucrado en el crimen, no le hubiera mentido a la policía. Después de este hallazgo, hablaron con Aaron una vez más. No sabíamos de qué lado se encontraba Aaron, así que teníamos que asegurarnos de que él supiera que iba a seguir siendo uno de los sospechosos junto con su papá, por lo que necesitábamos su ayuda. Excepto por algunos mensajes de Facebook, la policía no tenía ninguna evidencia. Tenían un motivo para Aaron, pero nada de Kenneth. Sabían que estaban cerca de lograr algo porque Kenneth se había negado a colaborar. La policía sabía sobre el supuesto lugar donde estaba el cuerpo de Sherry, ya que Shelly se los había dicho un año atrás. Pero Kenneth se negó a permitirles registrar la propiedad y el fiscal rechazó una orden de registro debido a la falta de pruebas. En cambio, propuso una idea distinta. Según la ley de escuchas telefónicas en Pensilvania, si una persona acepta llamar por teléfono a otra persona, puede dar su consentimiento para ser grabado. En este caso, Aaron aceptó llamar a su padre para ver si lograba que Kenneth hablara sobre lo que había sucedido ese día. Los detectives conectaron el teléfono de Aaron a un dispositivo de grabación y le pidieron que llamara a su padre. También le dieron un guión para que siguiera, pero Aaron rápidamente perdió la calma a medida que avanzaba la conversación. Él quería demostrarles que su padre era inocente. Sin embargo, parecía que él también había sido engañado. Por la forma en que Ken respondía, Aaron sabía que algo había sucedido. Sabía que su padre mentía. Aaron se mostraba molesto al teléfono y su papá también estaba muy enojado. Y de repente, Kenneth dijo que él fue quien la había matado. Afirmó que había sido un accidente. Él la confrontó en la calle cuando supo que había estado viendo a Ryan. Supuestamente solo había querido intimidarla, no matarla, pero en un momento ella se cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Shelly quedó impactada cuando la policía le dio la noticia. No podía creer que fuera verdad, ya que esa era la primera vez que escuchaba a alguien decir que Sherry ya no estaba aquí entre nosotros. Los detectives no pudieron evitar notar que Kenneth eligió meticulosamente sus palabras. Parecía que sabía distinguir entre asesinato y homicidio culposo y quería ser acusado del último. Al tener la grabación de su confesión, la policía no perdió más tiempo. En ese momento decidí enviar a los agentes y los detectives a interrogar a Kenneth en su residencia. En la casa de los Liddy, el detective le dijo de inmediato a Kenneth que había sido grabado y que iban a arrestarlo por el asesinato de Sherry. Entonces, de repente se levantó y golpeó a la gente que tenía enfrente. Esta persona agredió a un oficial de policía derribándolo al suelo de un golpe. En ese momento, el señor Liddy subió corriendo las escaleras a buscar su arma. Hubo un forcejeo, lo redujeron en la residencia y le pusieron las esposas. Y se envió al señor Liddy a la prisión del condado con cargos de agresión agravada contra los policías y el detective. Gracias al esfuerzo de Shelly, Kenneth estaba en prisión y la policía también conocía la ubicación aproximada del cuerpo de Sherry. Mientras investigaba en línea, Shelly descubrió Warriors Mark, el camping familiar de los Liddy. Ella estaba segura de que allí encontrarían a Sherry. Con 60 hectáreas, la zona era grande pero manejable. Así que después del arresto de Kenneth, la policía comenzó la búsqueda. Todos teníamos esperanzas de que íbamos a encontrar a esta mujer desaparecida en muy poco tiempo.
En un momento, llegó a haber entre 50 y 100 personas en la propiedad buscando desde temprano en la mañana hasta el anochecer. Según el fiscal, encontrar el cuerpo era la única forma de asegurarse de que Kenneth fuera condenado. Estaba seguro de que los restos de Sherry demostrarían que no había sido un accidente. Llevó expertos en bosques, perros buscadores y cazadores, pero no encontraron nada. Después de buscar por 5 días, el sargento a cargo tomó una decisión controvertida. Después de buscar en la propiedad durante la primera semana, mis superiores y yo decidimos que era hora de retirarnos de ese lugar. Shelley no lo podía creer, todos sus esfuerzos fueron en vano. Había esperado 13 años y la policía canceló oficialmente todos los esfuerzos de búsqueda después de 5 días. Después de todo este tiempo, yo solo quería ir a ese lugar. Quería comenzar a cavar yo misma. Las autoridades se habían quedado sin opciones, así que el fiscal tomó otra decisión controvertida. Actuando por su propia cuenta y sin el consentimiento de Shelley ni de Richard, habló con el abogado de Kenneth. Entonces yo tomé la decisión de hablar con los abogados de Liddy y tratar de llegar a un acuerdo. Les ofrecí un acuerdo de homicidio en 3er grado. Ni siquiera las pruebas forenses podrían cambiar el veredicto. Sin importar lo que encontraran, Kenneth podría pedir libertad condicional después de 7 años. Estaba muy enojada. La verdad es que no entiendo por qué tuvieron que hacer un trato con él, sin preguntarnos primero a los familiares y sin saber qué sentíamos. Al día siguiente, los detectives llevaron a Kenneth a Warriors Mark y volvieron a buscar a Sherry. Después de algunos percances, Kenneth señaló un montículo de rocas cerca del camping donde solía llevar a sus nietos a acampar. Comencé a quitar piedras de la pila y en un momento apareció un pozo. Me puse en 4 patas para poder ver bien lo que había adentro y de repente vi un hueso y en ese momento supe que habíamos encontrado a Sherry. Durante los últimos 13 años, los hijos de Sherry habían acampado con su abuelo al lado de los restos de su propia madre. Yo creo que es malvado. Todo este tiempo mis sobrinos pensaban que su mamá los había abandonado, pero en realidad él había asesinado a mi hermana. Este hallazgo contradecía las afirmaciones de Kenneth. No había sido un accidente. Por el tipo de lesión que tenía, Ken habría tenido que tirarle una bola de boliche en la cabeza por accidente. En prisión, Kenneth se negó a hablar con la policía. Admitió haber usado un arma para asesinar a Sherry, pero se negó a explicar más. Por el pasado de Ken, se puede asumir que el final de Sherry fue trágico. Entre los múltiples rumores de violencia sexual que lo rodeaban, Shelley se enteró de que había violado a la hermana de su esposa y a una adolescente en su ciudad natal. Shelley y Richard suponen que Kenneth probablemente intentó violar a su hermana, pero ella se defendió y por eso él la mató. Aunque se negó a colaborar con la policía tras encontrar el cuerpo, Kenneth solo fue condenado a 7 a 14 años de prisión, tal como prometió el fiscal. Con el caso cerrado de una vez por todas, Shelley, Richard y sus familias finalmente pudieron rendirle homenaje a su hermana. Cuando finalmente pudimos llevarla a casa, tuvimos un servicio conmemorativo en su honor. Después de eso, finalmente la enterramos junto a nuestro padre. Extraño muchísimo a Sherry, pero me alivia saber que finalmente mi hermana está descansando en paz. Ella está con nuestro papá. Él tan solo quería estar con ella. Pero la sentencia no era muy larga. En 2020 Kenneth completó la condena mínima y pudo solicitar libertad condicional. Cuando Kenneth Liddy se presentó a su primera audiencia de libertad condicional en 2020, yo hablé frente a la junta que decidiría si lo liberaba. Y cada año que pasa, Shelley debe continuar luchando por su hermana. Este es un fragmento de uno de sus discursos, en el que le habla directamente a Kenneth. Mi familia pasó muchos años por el infierno de no saber qué le había sucedido a Sherry. Sabíamos que nunca habría dejado a sus hijos pequeños. El derecho más básico de Sherry, su derecho a la vida, le fue cruel e injustamente arrebatado por ti. Yo pude haber perdido a una hermana, pero ellos perdieron a una madre. Además de hablar ante la Junta de Libertad Condicional, Shelley sigue administrando la página de Facebook. Junto a la comunidad que formó allí, está haciendo todo lo posible para mantener a Kenneth Liddy preso. Inicié una petición que la gente podía firmar. Para la primera audiencia, creo que logré conseguir más de 2,000 firmas y para la segunda audiencia, se unieron más de 7,000 personas a mi petición. En su libro publicado en 2016, Shelley recordó haber perdido más que a su hermana en 1999. Perdió su fe en la policía y en todo el sistema de justicia penal. Esto es lo mismo que sintió el fiscal responsable de la condena de Kenneth en 2013. No puedo hablar de lo que ocurrió en 1999. ¿Habríamos hecho las cosas diferentes hoy? Sí, probablemente. Si no fuera por Shelley,
Realmente creo que hasta el día de hoy seguiríamos sin saber dónde está Sherry. Yo sé que Sherry hubiera hecho lo mismo por mí. Se lo había prometido a mi papá, y además Sherry era mi mejor amiga, y era una persona maravillosa. Hoy, el recuerdo de Sherry sigue vivo a través de Shelly, Richard y sus hijos ya adultos. Por el bien de todas las familias que perdieron un ser querido, Shelly sigue luchando, no solo por Sherry, sino por todas las víctimas de violencia. En realidad, yo solo quería dar a conocer su historia. Seguiré siendo siempre la voz que Sherry ya no tiene. Y aprovecharé cualquier oportunidad para contarle su historia a todo el mundo, porque quiero que se conozca. Oficina del alguacil Barbour. Mi nombre es Valerie Haythorne. Una de mis empleadas no fue a trabajar esta tarde, y no es común que ella haga algo así. Ahora estoy afuera de su casa, pero acabo de entrar pues estoy muy preocupada. Hay en todas partes. El 10 de noviembre de 2010, Tina Herman y toda su familia desaparecieron repentinamente sin dejar rastro alguno. Ella tenía 2 hijos, una niña de 13 años llamada Sarah y un niño de 11 años llamado Cody. La policía registró la casa y descubrió que el crimen había sido cruel y brutal. Había por doquier, iba desde la puerta de entrada y seguía por los pasillos hasta llegar a los dormitorios y el baño. El autor del hecho vertió aceite para motores sobre la mayoría de las manchas rojas que había en la casa, lo que contaminó las pruebas, pero eso también dejó ver una huella en el pasillo. Era una zapatilla Airwalk número 37. Lo más probable era que quien había salido de la casa fuera la niña de 13 años, y esperábamos que aún estuviera viva. Luego los detectives interrogaron al ex esposo de Tina, que tenía un pasado violento pero que parecía estar de verdad angustiado por la desaparición de sus hijos. No he dormido en toda la maldita noche. Es que tengo una sensación muy rara y escalofriante. Siento que les ha pasado algo malo a los niños. 48 horas después los investigadores hallaron un recibo que los llevó al estacionamiento del Walmart local. El personal de seguridad de la tienda dijo que creía que el sospechoso manejaba un Toyota Yaris, y pensé, ¿cuántos Toyota Yaris habrá en el condado de Knox? Al seguir con la serie de pistas, hallaron una segunda casa que se vinculaba con el caso, pero no estaban preparados para lo que iban a encontrar en su interior. La casa estaba repleta de bolsas llenas de hojas, y había pilas enormes de hojas por doquier, pero luego se dieron cuenta de que había una cajonera apoyada sobre la puerta del sótano, así que después de mover esa cómoda bajaron por las escaleras y encontraron a Sarah. Fue allí cuando escuché a Joe gritar, la encontraron, está viva, está viva. En la lejana comunidad de Howard, Ohio, Sarah Maynard, de 13 años, regresaba a su casa con su hermano menor Cody. Al entrar a su casa, esperaba que su perro o su madre la recibieran, pero la casa estaba en silencio. Luego quiso quitarse las zapatillas y notó algo pegajoso bajo la suela. Giró la zapatilla y vio un coágulo de sangre. Dio un paso atrás alejándose de Cody y presenció una escena perturbadora. Cuando volvió a mirar a su hermanito, notó que sus ojos estaban abiertos y perplejos y que su mirada no estaba dirigida hacia ella, sino hacia algo detrás de ella. Luego de algunas horas, Valerie Haythorne, la jefa de Tina en el Dairy Queen local, comenzó a preocuparse porque ella no había ido a trabajar. Intentó llamar a Tina, pero la atendió el contestador. Las horas pasaban y Valerie se preocupaba cada vez más. Luego intentó llamar a Stephanie Sprang, que era el contacto de emergencia de Tina, pero con ella tampoco obtuvo respuesta. Apenas comenzó a atardecer, Valerie se subió a su auto y fue hacia la casa de Tina para ver cómo estaba. Al llegar, notó que el jeep de Tina no estaba en la entrada. Tocó la puerta pero no obtuvo respuesta. Tuvo un mal presentimiento y supo que debía actuar. La puerta estaba abierta así que echó un vistazo. Pero lo que vio la llevó a llamar a la policía de inmediato. Oficina del alguacil Barbour. Mi nombre es Valerie Haythorne. Una de mis empleadas no vino a trabajar esta tarde, y no es común que ella haga algo así. Ahora estoy afuera de su casa, pero acabo de entrar pues estoy muy preocupada. Hay en todas partes. No vuelva a entrar a la casa. Esta noche iniciaremos con una historia inconcreta y misteriosa que se torna cada vez más extraña. Toda una familia ha desaparecido. La búsqueda se intensifica y el temor crece día a día en esta comunidad. Creo que todos están muy asustados de que algo así pueda ocurrir tan cerca de nuestros hogares. Examinar toda la casa fue una tarea difícil.
En cada una de las habitaciones había pruebas forenses, por lo que se las debía analizar con mucho detenimiento. Había marcas de arrastre en toda la casa que convergían en el baño. Había aceite para motores derramado por todo el lugar. Los detectives supusieron que el criminal lo hizo para prender fuego el lugar en algún momento o adulterar las pruebas. Además de eso, se hallaron muchas huellas de calzado en el suelo. Una de ellas era tan clara que lograron identificar no solo el tamaño, sino también la marca. Al lado de la puerta y en dirección hacia afuera había una huella de una zapatilla Airwalk de mujer tamaño chico, algo que podría usar un adolescente. Este descubrimiento hizo que el agente Winterrich pensara que Sarah podría haber sido secuestrada por el autor del crimen. Concluimos en que lo más probable era que quien había salido de la casa fuera la niña de 13 años y esperábamos que aún estuviera viva. Que una familia entera desapareciera en un pueblo tan pequeño dejó a la policía sin palabras. Pero aunque el caso fuera extraño, debían encontrar a Sarah cuanto antes. Por eso la policía del condado de Knox se dividió en 3 unidades. La primera unidad permaneció en el departamento, convocó a los familiares y amigos de las víctimas y llevó a cabo entrevistas sucesivas. Muchos policías, unidades caninas y voluntarios inspeccionaron los campos, bosques y montañas de toda la región. Amigos y vecinos de la familia desaparecida recorrieron y examinaron un área forestal en busca de rastros. La última unidad eran los detectives, que continuaron investigando la casa e identificaron 4 muestras de sangre distintas. Todas las muestras coincidían con los perfiles familiares, salvo una, que pertenecía a Stephanie Sprang, la mejor amiga de Tina. En la estación los oficiales interrogaron a Larry, el padre distante de los niños. Ya había sido denunciado por violencia doméstica años atrás, así que encabezaba la lista de sospechosos. Es que tengo una sensación muy rara y escalofriante. Siento que les ha pasado algo malo a los niños. No dormí en toda la maldita noche. Desde que empezó todo esto, no he dormido en absoluto. Pero la policía no encontró ningún móvil real por parte de Larry. En cambio, cuando supieron de la reciente ruptura de Tina, eso los condujo hacia otra pista. Tina Herman tenía una relación con un hombre llamado Greg Borders, un novio con quien había compartido su vida y había convivido en esta misma casa durante un buen tiempo. Greg fue la última persona en llegar al lugar tras el incidente, y también fue el último en presentarse a la entrevista. Dijo que él y Tina se pelearon el mismo día que ella desapareció, así que la policía decidió vigilarlo mientras verificaba su coartada. Cuéntame un poco de Tina. Bueno, sé que tuvimos muchos problemas, pero aún la sigo amando. Entonces, ¿por qué Tina buscaba un departamento? Estaba furiosa pues sabía que esa noche dormía en lo de mi amigo, y pensó que quizás saldría con alguna chica o me iría de fiesta. ¿Qué día era? Miércoles a la mañana, y sé que es desafortunado con todo lo que está pasando. ¿Sabes qué? Debes comprendernos. Sé que estás preocupado pues yo también lo estaría. Sin más pistas, se enfocaron en los amigos de Stephanie y los colegas de Tina, pero no tuvieron éxito. Pues no vino a trabajar el miércoles. Y como no podíamos localizarla pues su teléfono estaba apagado, pensamos que algo le sucedía. Hablé con ella el martes a la noche. Y volvimos a hablar el miércoles cerca de las 12:10. Luego de un día entero haciendo entrevistas, los oficiales no hallaron nada nuevo. Pero al otro lado del pueblo, los detectives que analizaban la casa estaban a punto de descubrir algo que modificaría el curso de la investigación. Aún no habían revisado la cochera, que era el único sitio limpio de la propiedad. Allí dentro encontraron una bolsa de la tienda Walmart apoyada en la pared, que contenía 2 lonas, algunas bolsas de basura resistentes y un recibo. Así que los detectives se dirigieron a la tienda que se encontraba en la ciudad vecina de Mount Vernon. Allí solicitaron revisar el video de vigilancia correspondiente a la fecha y hora del recibo. Examinaron el video con atención, buscando pistas que revelaran la identidad del secuestrador, y el resultado fue realmente impactante. Ese descubrimiento cambió por completo el rumbo de la investigación. Sarah estaba amordazada y atada cuando la bajaron del jeep de su madre en plena noche. Miró a su alrededor un instante, intentando adivinar dónde estaba, pero el secuestrador enseguida le cubrió la cabeza con una funda de almohada y la metió al baúl de otro auto. Allí dentro intentó descifrar lo que le estaba pasando, pero sobre todo pensó en lo que realmente le había ocurrido a su familia. Pero su reflexión se interrumpió cuando el baúl se abrió de repente. Luego me llevó a otra casa. Me quitó la venda de los ojos y me encerró en el sótano. Dentro del sótano y con la funda aún puesta, Sarah detectó un aroma muy peculiar, como si estuviera en el medio de un bosque o parada sobre césped recién cortado. Pero poco después sintió un tremendo olor a descomposición. Cuando intentaba adivinar el motivo, fue lanzada a un colchón que tenía una textura extraña. Pero todo cobró sentido cuando el secuestrador le quitó la funda de almohada que cubría sus ojos. Veía hojas por doquier. Las paredes estaban cubiertas de hojas. Me dijo que quería colocar hojas para que mi cama fuera más cómoda.
Habían pasado 3 días desde el secuestro, y la situación de Sara iba de mal en peor. El secuestrador la obligó a vestirse con bolsas de basura y la lanzó a una fisura húmeda que había en una pared debajo de las escaleras. Luego le dijo que debería estar agradecida por su buen trato. Se sentía bien consigo mismo, solo por pensar que me daba de comer y demás. Pero él no. No me dejó bañarme ni nada de eso. Pasé muchos días sin comer. No pude dormir. Me desvelaba y preocupaba no saber dónde estaba mi familia. Además de eso, tuvo que enfrentar la locura interminable a la que la sometió el secuestrador. Creo que solo escuchaba todo lo que me pedía que hiciera y, pues, yo solo pensaba en lo que les había pasado, a ellos, a mi familia. Y sabía que debía ser fuerte. Por su parte, los detectives que revisaban el video de vigilancia de la tienda comprobaron que estaban errados. A diferencia de su hipótesis inicial, el sospechoso no era alguien del entorno de Tina o Stephanie, sino un total desconocido. El personal de seguridad de la tienda dijo que creía que el sospechoso manejaba un Toyota Yaris, y pensé, ¿cuántos Toyota Yaris habrá en el condado de Knox? El último nombre de la primera página del listado era el de Matthew Hoffman. La policía descubrió un dato clave en la licencia de conducir del sospechoso. Luego de revisarla, comprobaron que la casa de la madre de Matthew Hoffman quedaba en Apple Valley Drive, a pocos pasos del hogar de Sara. Aunque Hoffman se había mudado a Mount Vernon, la policía por fin tenía una pista que podía vincularlo con la familia de Sara. Se parecía mucho al sujeto del video, y de hecho, en la foto de su licencia de conducir, llevaba puesta la misma camisa que había usado ese día en la tienda. Con toda esta información, los detectives obtuvieron una orden judicial y allanaron la casa de Matthew Hoffman por la mañana. Al entrar, lo encontraron durmiendo en el sofá, rodeado de hojas. Toda la casa estaba llena de hojas. Había recogido muchísimas hojas y las había embolsado y apilado en las paredes, pero había montones de hojas por toda la casa. Mientras lo llevaban detenido, examinaron la planta baja, pero no hallaron nada sobre la familia desaparecida. Comenzaron a revisar todas las habitaciones. La distribución de la casa era confusa, había paredes hechas de hojas y un olor extraño que invadía el aire. Buscaron, pero no encontraron nada en la planta baja. No encontraron nada en el segundo piso. Hasta que vieron una cómoda, que estaba colocada entre las paredes de hojas, lo cual era raro. La movieron del lugar y encontraron una puerta oculta, que iba al sótano. Allí había rastros del cautiverio de Sara, cuerdas, cinta adhesiva y una cama improvisada, pero no había señales de ella. Cuando se estaban retirando de la casa, un oficial vio una fisura en la pared cerca de las escaleras, y ahí la encontraron, sentada sin moverse y en silencio. La ayudaron a salir de allí con cuidado. Mientras subía las escaleras, sus piernas no paraban de temblar y sus ojos miraban hacia el suelo, pues evitaba el contacto visual con los policías. Sin duda recuerdo muy bien el día que me rescataron. Estaba en el sótano cuando escuché que unos hombres bajaban por las escaleras. Luego me vieron y me dijeron, no hemos venido a hacerte daño. Y después de eso me levantaron y me llevaron a la ambulancia. Al llegar al hospital la llevaron de inmediato a la sala de urgencias, donde un equipo de doctores y enfermeras la estabilizó. Su padre corrió a encontrarse con ella, pero al verla quedó atónito por su aspecto. Su rostro estaba muy demacrado. Parecía que había envejecido 10 años. Además, debido al trauma tenía ciertas dificultades al hablar, ya que susurraba y tartamudeaba. Pero logró contarle al oficial lo que había sucedido durante su secuestro. Luego de haber sido rescatada, Sara confirmó durante la entrevista que Hoffman la había agredido sexualmente. Pero lo más difícil aún estaba por venir. Cuando el detective le pidió a Sara que relatara lo que había sucedido en su casa 4 días atrás, su mirada se fijó en el suelo. No puedo ni pensar en cómo murieron, es demasiado cruel, pues sé que ningún ser humano debería morir así. Susurrando, Sara narró los terribles eventos de ese día. Cuando empecé a caminar por el pasillo, vi a un hombre que apareció muy rápido. Le gritó a Cody que corriera y se escapara mientras ella iba a buscar el teléfono para llamar a la policía. Cuando llegó a su habitación, Sara entró en pánico al oír los gritos atroces que venían del pasillo. Llegué al teléfono y marqué el 911, pero no llamé porque él me habría matado. Sacó su cuchillo y me cortó en el dedo, y pude ver que el cuchillo estaba manchado con sangre. Fue en ese instante cuando pensé que él había matado a mi mamá. La llevó a la cocina y la ató. Desde ese momento Sara prestó atención a los sonidos que le pudieran dar pistas sobre el paradero de su familia. Enseguida notó que a Cody le había pasado algo. En ese momento supe que estaba matando a mi hermano en el baño, porque escuché que había tirado la cadena y luego abrió la canilla.
Luego regresó y arrastró a Sara hasta la cochera, y la obligó a sentarse en la parte de atrás del auto de su madre sobre varias bolsas de plástico. Después supe que él me había acostado sobre los cadáveres de mi familia, que estaban en el auto. Al saber que la familia desaparecida había sido asesinada, la policía interrogó a Hoffman durante varios días. Terminó confesando a cambio de un acuerdo de reducción de condena. Fiel a su perversidad, su testimonio fue intolerable. Contó que había asesinado a Stephanie, a Tina, a Cody y a su perro. Luego llevó los cadáveres al baño y utilizó una navaja. 2 días después llenó las bolsas de basura con los restos y las colocó dentro de un árbol hueco en medio del bosque. A la larga, Hoffman se declaró culpable de 3 cargos de homicidio agravado, robo, agresión, violación, secuestro, manipulación de evidencia, crueldad animal y abuso de un cadáver. Pero debido al acuerdo, el Estado no pudo aplicar la pena de muerte, así que fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. No me arrepiento de la condena en absoluto. Le dictaron cadena perpetua sin libertad condicional y una parte de mí sintió felicidad, pues Matthew Hoffman estará encerrado de por vida. Como consecuencia de la tragedia, Sara buscó consuelo en los brazos de su padre. Pero su vuelta a casa no fue para nada reconfortante. La única sobreviviente del asesinato en el condado de Knox en 2010 dice haber sido víctima de abuso tras su rescate. Tanto su madrastra como su padre solían ser violentos con ella. Una vez más, Sara se vio atrapada, pero aunque esta era una cárcel distinta, ella no iba a dejar que la maltrataran de nuevo. En cambio, tomó la decisión de romper el ciclo de violencia y dolor, de una vez por todas. Sara manifestó que realmente ya no podía soportar más sufrimiento, y es por eso que decidió hablar. A ambos se les entregaron órdenes de alejamiento, y tienen prohibido contactar a Sara. A pesar de haber atravesado un calvario, Sara nunca se rindió. En su adolescencia escribió un libro sobre su caso y junto a su abuela inició un fondo de apoyo para víctimas. Además adoptó a Elsa, una de las perras policía que participó en su búsqueda. Tengo una perra que se llama Elsa. Ella estuvo dentro del equipo canino que participó en la búsqueda de mi mamá y mi hermano. Sara ya es madre de 2 niños y planea estudiar pediatría gracias a una beca que le otorgaron el Dr. Phil y la Universidad de Florida. Debido a que tu valentía y coraje nos inspira a todos, queremos hacer todo lo posible para que tu sueño se haga realidad. Después de alejarse de los medios para enfocarse en criar a su familia y continuar el legado de sus seres queridos, Sara decidió romper el silencio por Jamie Close, la sobreviviente de un secuestro cuyo caso es muy similar al suyo. Si es capaz de admirarme, puedo ayudarla a superar lo que le sucedió. Sara, creo que tu caso es el más parecido al de Jamie. ¿Tienes algún consejo para darle? Al perder la esperanza nos sentimos aturdidos y queremos rendirnos. Estoy segura de que todos nos sentimos así, pero no podemos hacerlo. A pesar de haber tenido un pasado durísimo, Sara insiste en salir adelante y acepta su recorrido como sobreviviente. Me hizo ser una mujer muy fuerte. Y hoy soy una madre muy fuerte. Solo quiero abrazarte un momento. ¿Puedo hacerlo?